presenta a su apóstol Osvaldo Morales Pinzón con un mensaje de fe y de poder para la expansión del reino de Dios. Quiero que eso, si usted lo anota, pueda anotarlo por ahí. Pacto viene del hebreo berit y el griego diateque, que significa acuerdo legal entre dos o más partes. Significa también alianza, trato o compromiso, fijando fidelidad hacia los términos acordados. Esto es muy importante. Significa alianza, trato, compromiso, fijando fidelidad hacia los términos acordados. Le voy a dar otra definición que vamos a estar desarrollando. Simiente viene del latín sementis. Según la Real Academia Española, hace dos referencias: a una semilla o al semen, dando idea de origen o principio. Según diccionario bíblico, se refiere a una semilla que da origen a algo nuevo. La mayoría de los casos en la Biblia se hace referencia a problema, a prole, y a descendencia. Linaje, según la Real Academia Española, es descendencia o ascendencia de un grupo familiar, sobre todo cuando se trata de una familia de nobleza, familia, casa o raza. ¿Por qué estoy dando estas definiciones? Porque eso es exactamente lo que nosotros hemos recibido cuando venimos a Cristo Jesús. No solo recibimos perdón de pecados, no solo fuimos limpiados de nuestro pasado pecaminoso, sino que hoy nos hemos introducido a ser parte de la familia de Dios. Entonces, al ser parte de la familia de Dios, hemos entrado a un pacto con Dios. Pero al entrar a ese pacto con Dios, nos hemos constituido en un linaje especial de parte del Señor. Y ese linaje definitivamente nos lleva a ser una simiente, en otras palabras, la simiente de Dios, que lógicamente tiene su origen, en otras palabras, en Él. Entonces, por eso le estoy dando estas definiciones, porque hoy vamos a entrar realmente a ver cosas muy poderosas. Cuando usted recibió a Cristo Jesús, como hemos dicho en otras ocasiones, como Señor y Salvador personal, usted no solo recibió perdón de pecados, usted entró a un pacto eterno con el Dios Todopoderoso. Eso nos hace a nosotros ser pueblo de pacto o gente de pacto. Somos la simiente de Dios, somos el linaje escogido de Dios, con un pacto eterno que no puede ser roto jamás, a menos que usted viole el pacto. En el Antiguo Testamento, el violar el pacto, usted ve en Deuteronomio 28 las consecuencias de violar esa relación de pacto con Dios, pero también los beneficios de caminar en ese pacto, en obediencia, en esa relación con Dios. Y Dios quiere que nosotros entendamos. Yo le he estudiado acerca de esto y digo, Señor, la gente tiene que entender que tiene que tener identidad, que no solo somos cristianos perdonados para ser salvos y ser libres de la ira venidera, sino que realmente caminemos con esa identidad de pacto, como un linaje escogido por Dios, como un pueblo realmente de Dios, gente de Dios, gente de reino, gente que dé a conocer que realmente somos ese linaje especial de parte del Señor. Entonces, esta mañana yo quiero que abran su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Hebreos 8:6. Quiero que vayan ahí conmigo, por favor. Hebreos 8:6. Y dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre
mejores promesas. Hasta el 8 leamos. Un nuevo, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. O sea, aquí está hablando el Señor, el que hizo un pacto en la antigüedad, pero también hizo un pacto con Judá. Judá representa, se podría decir, la casa del Señor, o la iglesia, en otras palabras. De tal manera que este nuevo pacto es un pacto que se hizo a través, lógicamente, de un acuerdo en el que nosotros llegamos con Dios al recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Entonces, nuestro Dios, como les dije, es un Dios de pactos y ha hecho un pacto como de sangre eterno con nosotros, que jamás puede ser quebrantado. Yo quiero que usted mire, por ejemplo, citas como Isaías 54:10. Dice: Dios habló a través del profeta Isaías: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. En el Salmo 89:34 dice la Escritura: Dios prometió: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. En otras palabras, lo que Dios ha dicho en su palabra, eso es parte, lógicamente, del compromiso de pacto que Él tiene con una familia, con una simiente. En otras palabras, dice: Él no va a mudar lo que ha salido de su boca, Él no va a cambiar definitivamente. Entonces Dios, y quiero darles otra cita ahí. Quiero poner un fundamento sólido. Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Quiero que vaya ahí, por favor, conmigo también. Voy a dar varias citas. Versículo 9. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Mire qué tremendo. Dios está interesado no solo en hacer un pacto con una generación, sino hasta 1000 generaciones. Entonces Dios realmente quiere que nosotros entendamos, porque mucha gente habla de pacto, pero no lo ha entendido, no lo ha asimilado, no se le ha sido revelado. Porque cuando se le es revelado, entonces nuestro estilo de vida cambia totalmente. Nuestras expectativas como gente de pacto cambian radicalmente por el hecho de que nosotros tenemos grandes promesas, no de un hombre, no de una compañía, no ni aún del gobierno, sino que es del mismo Dios Todopoderoso. Él es el que se comprometió a hacer un pacto con nosotros. Y usted dice: pero ¿cuándo fue que yo hice el pacto con Dios? Cuando usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Usted se convirtió en la simiente de Dios, en la familia de Dios, en el linaje escogido de Dios. Usted tiene un pacto con el Dios del cielo. Y el que tiene un pacto con el Dios del cielo y camina en obediencia en lo que está establecido en el pacto, ese hombre o esa mujer no pueden ser destruidos. Tiene beneficios del pacto de parte de Dios sobre él. Y yo quiero darles cosas tremendas esta mañana. Yo quiero que usted diga conmigo: somos el pueblo del pacto con Dios. Somos el pueblo de pacto con nuestro Dios. Entonces, miremos la autoridad que fue puesta en este pacto. Esto es muy importante. ¿Cuándo comienza este pacto? Que es increíble que este pacto que nosotros ahora tenemos a través de Cristo Jesús es un pacto que inició
en el Antiguo Testamento y que nos alcanza hasta el día de hoy a nosotros. Y vamos a ver, por ejemplo, que este pacto se inició entre Dios y Abraham. Y Dios le prometió a Abraham que de la simiente que iba a salir de él, esa simiente, en otras palabras, si guardaba el pacto, Dios iba a ser el Dios de ellos, en otras palabras. Y quiero decirle algo muy poderoso. Yo me quiero adelantar, ya cosas tremendas aquí. Nosotros, de acuerdo a las Escrituras, a través de Cristo Jesús nos venimos a constituir simientes de Abraham y dueños de la promesa. O sea, en otras palabras, la promesa que Dios le dio a Abraham a través de ese pacto, que no solo lo iba a bendecir a él y a su simiente, esa simiente, nosotros somos parte de esa. Hoy vamos a estar viendo todo eso definitivamente, porque Abraham, en otras palabras, es el padre, de acuerdo a las Escrituras, de nuestra fe. Por eso nosotros nos constituimos simiente de Abraham, dueños de las promesas. En otras palabras, vamos a ver la autoridad que fue puesta en ese pacto. Vamos a ir inmediatamente a Génesis capítulo 17. Vaya ahí conmigo, por favor. Génesis capítulo 17. Quiero que estudiemos las Escrituras esta mañana con respecto a este tema tan, pero tan importante. Génesis capítulo 17, versículo 1. Dice: era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. La palabra perfecto no significa sin que no tenga ninguna debilidad. Es recto, íntegro delante del Señor. Dice: y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Abraham, solo en el versículo 5, cuando dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, significa padre enaltecido, solo con ese nombre, el concepto de Abraham, nada más. Pero cuando Dios se lo cambias, si no será tu nombre Abraham, usted ya ve una H intercalada ahí. ¿Qué significa eso? Significa que Abraham, padre enaltecido, Abraham, padre de muchedumbres. Ponga atención mucho en esto, porque el pueblo perece porque no tiene conocimiento. Y aquí le vamos a dar conocimiento, aquí le vamos a dar revelación, para que usted realmente no vaya sin dirección en la vida. Y dice: porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Versículo 6 dice: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia. Esto es muy importante. Y tu descendencia. Dijimos que descendencia significa también, viene de la palabra linaje. Descendencia de un grupo familiar, sobre todo cuando se trata de una familia de nobleza. O sea, Dios le estaba diciendo a Abraham: y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, significa para siempre, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Mire cómo reafirma la palabra de Dios este linaje, esta descendencia, esta familia. Y te daré a ti y a tu descendencia, de nuevo, después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti,
guardares mi pacto, tú y tu descendencia, y los que salieran del lomo de Abraham y su familia, después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia. Mire cómo reafirma el Señor con respecto a la descendencia. Después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestros prepucios, y será señal de pacto entre mí y vosotros. En otras palabras, el Señor le dice: van a tener una señal de pacto, tú y tu descendencia. Y cuando nosotros estudiamos la Escritura, nos encontramos que Dios estableció que todos los descendientes de Abraham, todo varón nacido, tenía que circuncidarse el prepucio. En otras palabras, era la señal de pacto que Dios iba a mantener con ellos, con esta descendencia que iba a salir de Abraham. Y una de las cosas es que el Señor, al ver esa señal de pacto, en otras palabras, Él iba a reconocer que estos eran hijos de esa promesa, descendientes de la promesa que Dios le dio a Abraham, que tenían que salir lógicamente de sus lomos. Este fue un acuerdo, escúcheme bien, absoluto entre Dios y Abraham, y sellado por ambas partes. El hombre iba a sellar el pacto, o Abraham se iba a comprometer, en otras palabras, de que toda la descendencia de él iba a llevar una marca. Y la marca, como le dije, que todo varón tenía que ser circuncidado para mantener la señal del pacto. Ahora, aquí viene lo tremendo, esto es poderoso. Ahora, Dios selló su propia parte, y escúcheme bien, y juró por sí mismo. Quiero que miren Génesis 22, versículo 15, porque en las dos partes se tiene que haber un juramento, tiene que haber un compromiso cuando se hace un pacto entre dos personas, dos tribus, dos naciones, dos familias. En Génesis 22, versículo 15 al 18, quiero que miren ahí conmigo, por favor. Y dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar. Y tú y tu descendencia poseerán las puertas de sus enemigos. Y luego dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Mire, aquí hay algo muy poderoso que Dios quiere que nosotros miremos. Dice, esta situación en el contexto es cuando Dios lógicamente le prometió a Abraham que de él iba a salir una simiente. El problema fue que Abraham llegó a una edad, junto con su esposa Sara, donde no podían tener hijos. Pero como Dios quería que esta simiente fuera una simiente sobrenatural, tuvo que nacer la semilla que iba a producir esa simiente de los lomos de Abraham, o de la relación de Sara con Abraham. Tenía que ser sobrenatural. Por eso que nosotros leemos, Sara ya se le había pasado el tiempo para quedar embarazada. Su edad, de acuerdo, se podría decir a nuestro tiempo moderno también, ella ya no podía quedar embarazada. Pero Dios le había prometido una simiente sobrenatural que tenía que salir de esa relación entre Abraham y Sara. Para que esa simiente, porque esta no era una simiente cualquiera, tenía que ser una simiente sobrenatural. Tenía que haber un nacimiento sobrenatural, así como nuestro Señor Jesucristo nació sobrenaturalmente. Así que Dios lo lleva, le da la promesa a Abraham y lo lleva a una situación donde ya
humanamente era imposible que lo que Dios le había prometido se cumpliera. Y se da el gran cumplimiento. Usted tiene que leerlo en la Escritura. Abraham era casi de 100 años, Sara de 80 años, y se cumple la promesa del Señor. Sara queda embarazada. Esa criatura que iba a nacer en esa situación imposible, física y fuera del tiempo, era Dios obrando de una manera sobrenatural, porque la simiente tenía que ser sobrenatural, como les dije anteriormente. Así que el hijo de Abraham nace de una manera sobrenatural, y él se constituye en la semilla de esa simiente que tenía que reproducirse, en otras palabras. Entonces, esto realmente, cuando nosotros leemos la historia, cómo empezó Isaac a reproducirse, acuérdense también que Abraham, como nos pasa a nosotros muchas veces, a veces razonamos y decimos: se nos dio una promesa, pero ya pasaron 10 años, 15 años y no se cumple. Es increíble que como Dios esperó hasta que ningún razonamiento humano tuviera una respuesta del por qué tenía que cumplirse esa promesa. Si el ambiente, y en cuanto al aspecto físico de Abraham y Sara, era imposible que eso pudiera llegar a suceder, pero llegó a suceder. Sara quedó embarazada, y este hijo nace lógicamente de una manera sobrenatural. Amén. Cuando este hijo crece, el pacto, escúcheme bien, siempre tiene que ser probado, no por Dios, porque Dios siempre va a ser fiel. El pacto, para que se cumpla, tiene que probarlo Dios a usted primero, para ver si usted está dispuesto a cumplir el pacto, para poder traer los beneficios del pacto que Él quiere que nosotros tengamos. Usted puede leer, como le dije, Deuteronomio 28, y ahí están todos los beneficios del pacto para los obedientes. Pero también el que viola el pacto, ahí mismo en el Deuteronomio 28 están las consecuencias del que viola el pacto. Si nosotros no entendemos esto, quiera o no usted, entienda o no lo entienda, usted tiene un pacto con Dios. Y si no está cumpliendo de caminar en obediencia, esa es la razón por la que vienen desgracias a nuestra vida, destrucción, pobreza, enfermedades, porque estamos violando un pacto, que entramos en un pacto, pero no tenemos la clara convicción de que tenemos un pacto con el Dios Todopoderoso. Y al violar ese pacto, las consecuencias vienen a nuestras vidas, no favorables, sino contrarias. Entonces Dios quiere que nosotros miremos claramente que hay la fuerza o la autoridad o el poder que hay en ese pacto. En este pacto, si nosotros cumplimos también de caminar en obediencia con Dios, vamos a tener beneficios que usted no se imagina realmente. Vamos a tener protección de Dios, provisión de Dios, vamos a ser protegidos de nuestros enemigos. Dios va a estar con nosotros siempre, en cualquier situación. Y aunque vengan circunstancias, por causa de que nosotros seguimos confiando en Dios y caminando en obediencia, Dios va a pelear las batallas por nosotros. Dios quiere realmente que usted entienda esta mañana que nosotros, como pueblo de pacto, en otras palabras, tenemos todo el respaldo de Él, y Él quiere que nosotros entendamos el poder que hubo en ese pacto. Abraham fue probado cuando ya le dieron, cuando vino su hijo. Dice la Escritura que Dios lo probó, y cuando Él lo prueba, cuando le pide a su hijo en sacrificio, su único hijo, y era como contradictorio, porque Dios le había dado una promesa que de ese hijo
iba a salir una gran simiente que iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Entonces uno se pone a pensar, bueno, si le dio un hijo en la vejez, le promete que de ahí va a salir la descendencia que va a bendecir a las naciones, que de ahí van a salir reyes, que de ahí va a salir gente especial, una gente lógicamente que esa simiente dio a luz por el hecho del pacto de Dios con Abraham. Pero de repente Dios le pide la semilla o la simiente que puede producir esa generación. Es como que Dios le dice, te di mi hijo, te estoy dando un hijo que es la simiente que va a bendecir a las generaciones, pero ahora te lo estoy pidiendo. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios le da un hijo, le da una promesa que de ese hijo iba a salir una descendencia de los lomos de Abraham y que se iba a multiplicar y que iba a ser de bendición a las naciones? Pero ahora se lo está pidiendo. Escúcheme bien, no porque Dios de alguna manera quiere traerle consecuencias a Abraham, sino o que se haya arrepentido. Te dije que te iba a dar un hijo que se iba a constituir en la semilla o en la simiente, pero ahora dámelo. Aquí estamos en el contexto de que cuando Dios se lo pide, Dios lleva a su hijo, a su único hijo, Isaac, para sacrificarlo, porque Dios se lo está pidiendo. Hay algo muy poderoso que yo quiero que usted vea esta mañana. Cuando Dios nos da un don, Dios no quiere que nos enamoremos del don, sino que estemos dispuestos a entregar ese don para su gloria y para su honra. Si Dios nos da a nuestros hijos, no es para nuestra propia felicidad, es para devolvérselos en siervos y siervas para la gloria de Él. Hay muchos que se aferran a sus hijos, esta es mi felicidad, pero ese es un don que Dios te dio. Veámoslo, porque Dios quiere que ese don se reproduzca, en otras palabras, como que sea una simiente de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Por eso la Escritura dice que nuestros hijos son del Señor definitivamente. Cuando nosotros, escúcheme bien, no encauzamos a nuestros hijos para que les sirvan a Dios, estamos desviando la simiente o la razón por la cual Dios nos dio nuestros hijos. Porque Dios espera que nosotros, como hijos de Él, como padres, nosotros dediquemos a nuestros hijos a Él. No solo que les enseñemos, no solo que los instruyamos, sino que oremos para que nuestros hijos realmente se constituyan en esa simiente de nuestro Dios Todopoderoso, en siervos y siervas para la gloria de Él. Escúcheme, tengo una palabra para los padres. Cuando nuestros hijos no nos siguen a nosotros y nosotros no los estamos influenciando con nuestro testimonio, estamos perdiendo, escúcheme bien, nuestro sacerdocio para influenciar a nuestras generaciones. Todo padre se tiene que constituir como un sacerdote para la casa. Si este sacerdote, en otras palabras, tiene que ejercer sacerdocio sobre su hogar. ¿Cómo ejerce sacerdocio en su hogar? Tiene una comunión de pacto con Dios. ¿Me está escuchando? Protege a su familia, le da un testimonio a su familia de que Él es un sacerdote verdaderamente del Señor. Amén. El sacerdote tiene otra peculiaridad de traer la presencia del Señor. En el Antiguo Testamento era por medio de animales que venían los sacrificios, pero en el Nuevo Testamento hay un sacerdocio que Dios quiere que ejerza otra vez, no los sacrificios de animales, pero sí que sacrifiquemos, que traigamos sacrificios de oración, de alabanza, de ayuno,
por ejercer sacerdocio dentro de nuestros hogares. Cuando nosotros ejercemos el sacerdocio de esta manera en nuestros hogares, trayendo la presencia del Señor por medio de estos sacrificios que hacemos, y somos reales para Dios, entonces hay una cobertura sacerdotal sobre los hogares, y nuestros hijos serán cubiertos por causa de estar ejerciendo ese sacerdocio en mi hogar, en mi familia, definitivamente. Por eso la Escritura dice, prácticamente alguien no puede ejercer en la casa del Señor si primero no ejerce en su casa. Su casa está desordenada, por lo tanto no puede traer orden tampoco a la casa. No puede ejercer liderazgo, no puede ejercer sacerdocio tampoco en la casa del Señor. Esto es muy importante. Así que Abraham se arriesga en cuanto a llevar a su hijo a sacrificarlo delante del Señor. Pero eso es parte del sacerdocio. Dios nos da las cosas a nosotros y luego nos las pide que se las demos. Pero cuando nosotros se la damos, no es que Dios sea un fiasco, sino que Dios quiere devolvernos y cumplir algo mayor todavía sobre nuestras vidas. Cuando Dios le pide, escúcheme bien, a ese hijo que nació de una forma sobrenatural, a Abraham, Dios lo que estaba buscando era que Abraham, en otras palabras, ratificara el pacto. Cuando Abraham, usted tiene que leer la historia, va y sube al monte Moriah para sacrificar a su hijo. Cuando él está a punto de sacrificarlo, el Señor le habla, en otras palabras, y le dice: no lo hagas, porque ahora sé que me temes. Y en ese momento Abraham demostró y afirmó la promesa que Dios le había dado, porque Dios ya había hecho la promesa. ¿Cuál era la promesa? La promesa era que Dios iba a cumplir, en otras palabras, lo que le había prometido. Y al no haber otro más alto que él, dice la Escritura que él juró por sí mismo. Usted no sabe lo que significa eso, ¿verdad? Significa que si Dios no iba a cumplir, quedaba mentiroso, y por lo tanto eso mismo lo destruía para dejar de ser el Dios Todopoderoso. ¿Me están escuchando? Dios juró por sí mismo porque no había otro más grande que él. Amén. En los pactos, en otras palabras, a veces se jura por otro mayor de los que están haciendo el pacto, pero aquí es Dios el que está haciendo el pacto con Abraham. Y entonces esta es la fuerza del pacto. Cuando él hace ese juramento, escúcheme bien, ese fue un acuerdo absoluto entre Dios y Abraham, y sellado por ambas partes. Dios selló su propia parte y juró por sí mismo. Mire lo que dice Génesis 22. Quiero que mire ahí también, por favor. Génesis 22. Dios, en otras palabras, llevó a Abraham a que él diera la parte que le correspondía para poder afirmar ese pacto. ¿Cuál era la parte que le correspondía? Dar a su hijo, a su único hijo, en otras palabras, Isaac. Cuando Dios vio que Abraham estaba dispuesto a eso, entonces Dios también se comprometió y juró por sí mismo. En Génesis 22, quiero que miren el versículo 15 conmigo. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y volvemos a leer: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces miramos claramente que Dios aquí
en otras palabras, juró, en otras palabras, por sí mismo. Aquí dice que juró por sí mismo. ¿Por qué juró Dios por sí mismo? Por no haber otra más alta autoridad que Él. ¿Por qué Dios pudiera jurar? ¿Por qué Dios quiso jurar por sí mismo? Prácticamente, si Dios no cumpliera con ese pacto, Él tendría que destruirse a sí mismo. En Éxodo capítulo 2, quiero que vaya ahí también, Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25. Hay mucho que darles, pero quiero que miren esto conmigo muy poderoso, porque los voy a llevar a algo muy poderoso. Éxodo 2. ¿Tienen todos? Vamos a ver si es. Estamos aquí, vamos a ver. Bueno, creo que es otra cita. Éxodo 32 es la cosa. Éxodo 32. Vaya ahí conmigo, por favor. Éxodo 32. Éxodo 32. Tenga paciencia, por favor. Versículo 1 y 4. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aquí vemos claramente algo muy poderoso. Dios va a levantar, en otras palabras, va a levantar a Moisés. ¿Por qué Dios va a levantar a Moisés? ¿Sabe por qué? Por el hecho de que Dios se acordó, en otras palabras. Sí, le voy a dar primero Éxodo 2, 23. Quiero que por favor mire, vamos a regresar acá. Discúlpenme, estoy aquí, confundí un poco las citas, pero quiero esto que mire, volvamos a Éxodo 2. Éxodo 2, 23. Quiero que vaya ahí conmigo, por favor. Éxodo 2, 23 al 25 nos provee más luz sobre el poder o la fuerza de este pacto. Miren lo que va a pasar. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaban, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios los hijos de Israel, y lo reconoció Dios. Mire qué tremendo. O sea, aquí ya miramos, por ejemplo, que cuando Dios hizo el pacto a Abraham, acuérdense que José, por ejemplo, fue vendido, que era uno de los hijos de Abraham, fue vendido, por ejemplo, que era descendiente de Abraham, fue vendido a Egipto por unos mercaderes. Y luego ahí comienza, se podría decir, el inicio del pueblo de Israel, y usted puede leer toda la historia. Yo quiero ir a pasos agigantados acá. Dios ya había hecho un pacto con Abraham, como hemos venido diciendo. Y entonces Éxodo aquí nos provee más luz. Dios se acordó de su pacto con Abraham. Mire qué tremendo. El pueblo de Dios en Egipto que creció estaba gimiendo. Esta era la simiente definitivamente de Abraham, que había crecido en Egipto. Entonces Dios se acordó de su pacto con Abraham, número uno. Gracias a ese pacto, Dios encontró a un hombre llamado Moisés cuidando ovejas en el desierto. Oigan bien, después que los israelitas fueron liberados y peregrinaron en el desierto, se encontraron en una situación crítica ante Dios. O sea, Dios, honrando el pacto que hizo con Abraham,
Dice aquí que cuando su pueblo creció, porque era la simiente que venía de la promesa, este pueblo que creció en Egipto, dice que Dios se acordó de ellos y los reconoció por causa del pacto de Abraham. Pero este pueblo tuvo una situación bien crítica ante Dios. Moisés, lógicamente, fue el libertador del pueblo de Israel. Ustedes saben la historia, cómo salió de Egipto con manifestaciones de poder de parte de Dios. Pero en Éxodo 32 es para que usted mire el poder que tiene este pacto. En Éxodo 32, ahí sí vamos a ir en el versículo 1. Ahora miremos ahí. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Escúchame bien esto. Ahora aquí ya el pueblo ya va por el desierto, pero Dios llama a Moisés, y es donde le va a dar la tabla de los 10 mandamientos, para que esa fuera la forma que Dios quería que el pueblo se conduciera, en un estilo de vida, en otras palabras, diferente. Los 10 mandamientos eran con el propósito de darle un estilo de vida a su pueblo para que fueran diferentes a todas las naciones. Entonces Moisés sube al monte, es cuando le da los 10 mandamientos. Pero Moisés se dilata mucho tiempo allá en la presencia del Señor. Cuando el pueblo que está aquí a cargo de su hermano Aarón se empieza a desesperar, mire qué tremendo. Versículo 2 dice: y Aarón les dijo: apartad los zarcillos. Al final del versículo 1 dice: el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ni modo, estaba en la presencia del Señor 40 días. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos. Mire, Aarón, manipulado o influenciado por el pueblo, le dijeron: tal vez se lo llevó Dios, o tal vez se murió ahí. Hagamos algo nosotros. Versículo 2: y Aarón les dijo: aparta a los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma de buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó al pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: mire qué tremendo es. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Versículo 10, mire lo que le dice Dios. Es para mí que Dios le da una propuesta a Moisés. ¿En qué consiste esta propuesta? Le dice: ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma o los destruya, y de ti haré yo una nación grande. Dios aquí le ofrece, se podría decir, a Moisés. Moisés había caminado con Dios, Moisés agradaba a Dios. Ya lógicamente había una nación, que ese era el linaje lógicamente que había nacido de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Pero aquí se habían corrompido. Como el líder principal que Dios hablaba con él, Moisés, se había detenido mucho tiempo en el monte,
ellos empiezan a hacer algo. Ya Moisés ya no vino. Entonces, juntemos arcillos, juntemos oro y hagámonos un becerro, en otras palabras. Ellos se están imitando a la cultura egipcia, en otras palabras. Entonces, es increíble. Aarón entra también en esa presión que el pueblo no cabe duda que le pone, que cede para que se haga eso, ese becerro. Y uno de los mandamientos que está escrito en la palabra de Dios claramente es de que no nos haremos dioses ajenos. No nos haremos a otros dioses, no adoraremos a otros dioses, solo adoraremos a nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, versículo 11, mire, Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de ese mal contra tu pueblo. Aquí viene lo tremendo. Miren lo que le dice Moisés: acuérdate de Abraham, Isaac y de Israel, o Jacob, que después se volvió su nombre Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Oiga bien lo que pasa en el versículo 14. Entonces Jehová, ¿qué dice? Se arrepintió del mal que había de hacerle a su pueblo. ¿Por qué se arrepintió Jehová? ¿Por qué creen que se arrepintió Jehová? ¿Sabe por qué se arrepintió Jehová? Por causa del pacto que Dios había hecho con Abraham. La propuesta era: Moisés, tú has caminado correctamente delante de mí. Este pueblo este pueblo, en otras palabras, es descendiente de la promesa que le hice a Abraham. Pero ¿sabes qué? Lo voy a destruir y voy a hacer de ti. O sea, Dios iba a sacar de Moisés una otra nación, pero a ellos los voy a destruir. Moisés hace algo que me impacta. ¿Sabe por qué? Porque Moisés pudo haber dicho: gloria a Dios, gracias Señor, qué privilegio que de mis lomos vayas a sacar una nación de acuerdo a tu perfecta voluntad. Moisés tenía conocimiento del pacto que Dios había hecho con Abraham. Por eso le dice: acuérdate de Abraham, Isaac, ¿y quién más? Y Jacob, o Israel. Ya venían 3 descendencias, en otras palabras. Y cuando Dios oye lo que le está diciendo Moisés, dice que se arrepiente de querer destruir a la nación. Esta es la fuerza del pacto. El pacto hasta el día de hoy está vigente. ¿Por qué está vigente? Porque Dios hizo ese pacto con Abraham y sus descendientes. Pero usted me puede decir: hermano, pero ¿sabe qué? Eso fue al pueblo de Israel. Esos fueron los israelitas descendientes de Abraham. Pero yo le quiero decir esta mañana que usted y yo
Por medio de la fe venimos a constituirnos en descendientes de Abraham y dueños también de la promesa. Yo le voy a dar la palabra esta mañana. Usted tiene que entender la fuerza y el poder y la autoridad que hay en ese pacto que Dios hizo con Abraham, porque eso no solo alcanza al pueblo de Israel, lo alcanza a usted y a mí, porque usted y yo, a través de Cristo Jesús, hemos venido a ser la simiente de Abraham por medio de nuestro Señor Jesucristo y dueños de las promesas. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros tenemos un mejor pacto con mejores y mayores promesas, ratificado y sellado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a decir algo poderoso. Si Dios quisiera destruirnos a nosotros, Él tiene un juramento que no puede destruir a la descendencia que iban a nacer de los lomos de Abraham. Físicamente nosotros no venimos de la descendencia de Abraham, pero sí venimos de la descendencia sobrenatural, porque nosotros nacimos de una manera sobrenatural por causa de esa promesa que Dios le dio a Abraham. Agárrese de la silla, porque este pacto tiene una fuerza poderosa, tan así como le dije que en estas dos ocasiones Dios se arrepintió de no hacerle daño por causa del juramento que Él hizo a Abraham. El juramento era que Él iba, lógicamente, a mantener todas las promesas y en vigencia ese pacto con los descendientes de Abraham. Hermano, y yo soy descendiente de Abraham, ¿sí? ¿Dónde dice eso, hermano? Vamos aquí, vamos a Gálatas capítulo 3. Tenemos que entender que no somos cristianos o simplemente cristianos salvados por gracia nada más, y que nos perdonaron nuestros pecados y ahí la vamos pasando. Tenemos que caminar con una mentalidad de pacto, caminar en obediencia a ese pacto para que los beneficios de ese pacto sean una realidad para nosotros en el día de hoy. En Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ponga mucha atención. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, no a los judíos ni a los hebreos, a los gentiles. Los gentiles somos gente que no tenemos relación familiar con los judíos o relación con los hebreos. Mire, a fin de que por la fe recibiésemos, ¿qué dice? La promesa del Espíritu. Eso es muy poderoso. La promesa del Espíritu es el sello de que somos hijos de Dios. Pero escúcheme bien, eso nos hace ser parte de esa simiente sobrenatural. Versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Escúcheme bien. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes plural, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es, ¿qué dice? Cristo. ¿Qué dijimos que era simiente? Según la Real Academia Española, hace dos referencias: una semilla o el semen, dando idea de origen o principio. O sea, Jesucristo es la semilla, fue la semilla, en otras palabras,
de esta simiente que tenía que nacer de una forma sobrenatural. Estas simientes son los que se llaman ahora cristianos. Ay, 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 ay. Todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, usted viene a ser esa simiente que hizo posible Cristo en su muerte y en su resurrección. Esto a nosotros nos hace ser gente especial, gente adquirida por Dios para buenas obras, dice la Escritura. Aleluya. Yo no sé si usted se alegra, pero usted y yo, oh mi Dios, nosotros somos la simiente esa que generó ese pacto entre Dios y Abraham. Y la simiente que era Cristo produjo hoy un pueblo que se constituye en la herencia de nuestro Dios Todopoderoso. Wow. Versículo 17 dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado o sellado, en otras palabras, por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. O sea, 400 años después de este pacto vino la ley. Pero la ley no abroga. La palabra abrogar significa no la termina, no la revoca. No hay revocación, en otras palabras. Lo que Dios hizo con Abraham y la promesa para sus simientes continúa hasta el día de hoy. En el Antiguo Testamento, lógicamente, fue para el pueblo de Israel, pero en el Nuevo Testamento es para todos aquellos que somos parte del cuerpo de Cristo. Esta es la simiente sobrenatural en la que Dios está interesado que entiendan, que caminen en ese pacto, porque esta es la simiente sobrenatural. Usted no es hijo de Dios por decisión humana, sino que usted es hijo de Dios de una manera sobrenatural. Sí, 2 Corintios 5:17 dice: de modo que el que está en Cristo es una nueva criatura. Usted es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted es un hijo del Dios viviente. Usted tiene un pacto con el Dios del cielo. Aleluya. Eso no puede ser no puede ser violado, no puede ser quitado. Oh, usted se tiene que parar y decir: yo soy la simiente de aquel pacto que hizo Dios con Abraham en la antigüedad. La semilla que hizo posible que yo fuera parte de esta simiente fue Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él ahora vino a morir por mí, para que cuando yo crea en Él, vengo a ser parte de esa simiente poderosa. Y usted puede decir: yo tengo un pacto con el Dios del cielo. Yo soy la simiente que nació de una forma sobrenatural. Cristo hizo posible que hoy yo pueda decir: soy un hombre de pacto, soy una mujer de pacto. Yo tengo una relación de pacto con el Dios del cielo. A mí nadie me puede destruir, porque si quieren destruirme a mí, tendrán que destruir al más grande, al más poderoso. Él es el Dios de mi pacto. Aleluya. Oh. Es tiempo de que te levantes. Es tiempo de que tú reclames las promesas del pacto. Las promesas del pacto es protección, salud. Te va a salvar de tus enemigos. Dios te va a guardar. Dios te va a proteger, porque el pacto de Dios contigo y conmigo es eterno. Es eterno. Es eterno. Es para siempre. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Oh, mi Dios.
la simiente nacido de una forma sobrenatural. Escúcheme bien, Dios fue el que puso que la matriz de Sara estuviera estéril para que diera un alumbramiento sobrenatural. Y ese alumbramiento sobrenatural fue el primer hijo de Isaac. Esa era la semilla donde nació un pueblo que está en el Medio Oriente, que se llama Israel. Pero hace más de 2000 años también nació otra simiente que fue puesta en el vientre de una mujer llamada María. Eso no vino de una forma natural, fue el Espíritu Santo que vino a engendrar a la verdadera semilla que iba a generar una generación sobrenatural para aquellos que creyeran en Él. Mi Dios, creyéramos que somos parte de ese pacto totalmente. Oh, mi Dios. Oh. Si vosotros sois de Cristo, aquí lo dice. Yo me podría emocionar solo con decirse. Versículo 29 de Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. El pacto se selló de una forma sobrenatural. Y de ese pacto sellado de una manera sobrenatural nació la semilla, Isaac. Amén. De Isaac salió la descendencia que se constituyó en un pueblo. Ese pueblo creció. Usted tiene que estudiar la historia. Ese pueblo creció en Egipto, pero era pueblo de Dios. Dice la Escritura que por causa de ese pacto se acordó Dios de que ellos eran el pueblo de la promesa. Se acordó, y cuando Él se acuerda a causa de su gemir, oiga, dice la Biblia que Él bajó y lo reconoció. Digo, estos son descendientes de Abraham. Estos son a los que yo le hice la promesa que iban a ser mis descendientes. Por lo tanto, ¿qué hizo el Señor? Levantó un libertador, Moisés. Amén. Y lo vuelvo a repetir, la fuerza de este pacto es tan poderosa que aún después que ellos desobedecieron a Dios, Dios le ofreció a Moisés levantar una nación de él. Y Moisés le dice: acuérdate del pacto. Y cuando Dios oye que Moisés le dice: acuérdate de Abraham, Isaac y Jacob, que eran las descendencias de Abraham, dice que Dios se arrepintió de haberle hecho esa propuesta. Oiga, el Dios del cielo arrepentirse. ¿Por qué se arrepiente? Porque Él había jurado que una descendencia iba a salir de Abraham, y que y juró que esa descendencia iba a permanecer y que iba a llenar toda la tierra. Quiero decirle que la descendencia de Abraham, hay una parte en el Medio Oriente, pero la descendencia que nació sobrenaturalmente por medio de la simiente que es Cristo, estamos llenando la tierra con el poder del Espíritu Santo. Escúcheme bien, la simiente de Abraham, que identifica al pueblo de Israel, se identificaba por la señal de la circuncisión. Circuncisión es la señal del pacto para el pueblo antiguo. Todo varón tenía que cortarse su prepucio antes de, creo que de 8 días o algo así, para que fuera parte
para que mantuvieran el pacto. Esa era la señal del pacto, para que una persona estuviera dentro de los beneficios del pacto en la antigüedad. En el Nuevo Testamento, Pablo, por revelación del Espíritu Santo, fue como que dijo: ustedes no tienen la necesidad de hacer esa señal externa, porque cuando viene Cristo a ustedes, ustedes son circuncidados en su corazón, porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos una señal del pacto, y es la circuncisión de nuestros corazones con el sello del Espíritu Santo. En el ámbito espiritual, cuando el diablo te ve a ti, te ve el sello y dice: ese es hombre de pacto, esa es mujer de pacto, tiene la señal del pacto. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo esta mañana, pero hay una señal de pacto en usted. El Espíritu Santo vino a morar en usted. Eso, usted fue circuncidado de su corazón, de piedra, carnal, mundano y todo lo que usted quiera. Para ahora usted tiene la oportunidad de ser sensible a la voz de Dios. O usted hoy entiende al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es la señal de ese pacto, porque vive en usted. Y eso lo hace parte de la descendencia del Dios Todopoderoso. Si vosotros sois de Cristo, ¿qué dice? ¿Descendientes de quién son? Descendientes, o ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Le voy a decir algo. Abraham, en el versículo 18 dice: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La promesa era Cristo, que tenía que nacer de esa promesa. Nació un pueblo, pero los descendientes por generaciones estuvieron con ese pacto hasta que nace la verdadera simiente sobrenatural. Este es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, entonces, al morir y derramar a su sangre en la cruz del Calvario, su sangre es la señal del nuevo pacto, donde Él murió para que todo aquel que en Él cree, como dice la Escritura, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos metieron a esa relación, Él nos metió a esa relación de Dios, pero no solo para perdón de pecados, como dice, sino para que usted entienda que tenemos un pacto con el Dios del cielo. Amén. Entonces, como tenemos ese pacto con nuestro Dios, nosotros, a través de la fe, nosotros debemos de caminar de acuerdo a ese pacto que está establecido en la palabra de Dios. Abraham, por ejemplo, nos da el ejemplo de cómo él caminó. Imagínense, él caminó por la fe. Cuando por ejemplo no estaba el canon de las Escrituras totalmente escrito, Abraham caminó por fe, y al caminar por fe, él vio el cumplimiento de las promesas. O sea, la fe fue que él le creyó a Dios, y al creerle a Dios, él caminó en fe. Y al caminar en fe, escúcheme bien, Abraham se constituyó en el padre de nuestra fe, de todos aquellos que iban a creer en la fe en el Hijo de Dios, para entrar a caminar en esa relación de pacto con nuestro Dios. Miren lo que dice Romanos 4, quiero que vaya. Y Abraham nos da ahí el ejemplo de cómo debemos de nosotros obtener o caminar en esa dimensión de pacto sobrenatural.
4, versículo 16, quiero que mire ahí conmigo. Por tanto, dice, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley. Había una descendencia, había un pacto, en otras palabras, en cuanto prácticamente con Abraham. Es como que en Abraham había dos simientes, en otras palabras, la simiente de donde salió el pueblo de Israel y la simiente que iba a salir a través, lógicamente, de nuestro Señor Jesucristo. O sea, dos pueblos, y actualmente están estos dos pueblos bien evidenciados. El pueblo de Israel es un pueblo de promesa que está en el desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Pero Dios, su pacto lo tiene funcionando ahorita con su iglesia. La gente del pacto que hizo posible la simiente a través de Cristo Jesús. Dios está tratando con nosotros, con la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces está preparando a su iglesia. Viene un tiempo donde Dios va a tratar con su pueblo, que fue nacido bajo la ley, en otras palabras. Pero nosotros somos de nuestro padre Abraham por medio de la fe. O sea, Dios está tratando de enseñarnos o de revelarnos de que Él anhela que nosotros entendamos la relación de pacto que Él tiene con nosotros por medio de la fe. Abraham hizo posible caminar en una dimensión de pacto con Dios por medio de la fe, aún antes de que viniera la ley. Pero mire, yo quiero que mire esto conmigo. Por tanto, vuelvo a repetir, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la cuestión de la ley, pueblo de Israel, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Versículo 18. En ese entonces Abraham, mire lo que hizo. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Eso está refiriéndose a Génesis 15:5. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como... Aquí es donde viene la respuesta de fe, en otras palabras, que es la misma respuesta de fe que hoy la descendencia que nació de ese pacto, nosotros de alguna manera debemos de caminar en esa dimensión. Mire lo que dice: y creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Esperanza contra esperanza. ¿Por qué creyó Abraham en esperanza contra esperanza? Porque no había esperanza bajo el punto de vista humano que Dios fuera a cumplir lo que Dios le había dicho a Abraham, que de él iba a nacer la semilla, en otras palabras, la descendencia, que iban a salir naciones, que iba a salir una generación de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Mire lo que dice el versículo 19: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, él le creyó a Dios, y a pesar de todas estas circunstancias que era imposible que Dios fuera a cumplir, Abraham siguió creyendo en esperanza contra esperanza. Yo quiero que se lleve esta palabra esta mañana. Siga creyendo por su milagro. Siga creyendo que las cosas van a cambiar. Siga creyendo que su situación familiar va a cambiar. Siga creyendo que su situación económica va a cambiar. Pero hermano, fíjate que yo no veo cómo usted siga creyendo en esperanza contra esperanza, porque Él es poderoso para cumplir todo lo que nos ha prometido.
Dice el versículo 20: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. Usted no me va a dejar mentir que hay veces que estamos esperando una respuesta de Dios y es como que las cosas se ponen peor. Acuérdese del pacto que Dios tiene con Abraham y que usted, por ser descendiente, le va a suceder lo mismo que le pasó a Abraham. ¿Qué hizo Abraham cuando llegó casi a los 100 años y la promesa no se cumplía? ¿Qué hizo Abraham? ¿Creyó en esperanza? Contra esperanza, creyendo que Dios era poderoso para cumplir todo lo que le había prometido. Todo lo que Dios nos ha prometido está aquí en la palabra. Aunque usted no vea esperanzas de cambio, aunque no vea que las circunstancias cambien, que nadie le quite la fe de que las cosas van a cambiar. Van a cambiar, porque van a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios tiene un compromiso de pacto con usted y conmigo. Pero Dios necesita que nosotros tengamos la misma actitud que tuvo Abraham. El versículo 20 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. No dice que Dios lo fortaleció, como pasó con Pedro en el Nuevo Testamento. Yo voy a orar para que tu fe no falte, le dijo. Y una vez que haya pasado la prueba, vas a ser el que vas a venir a firmar a toda su fe y va a ser fortalecida. Pero aquí Abraham está recibiendo una palabra del Señor y le dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Era la respuesta de Dios para la circunstancia, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo se fortaleció en fe Abraham en medio de algo imposible que pudiera darse? Número uno, creyó que él tenía un pacto con Dios. Número dos, él creyó que las promesas de ese pacto se iban a cumplir. Y número tres, es lo que menos hacemos nosotros cuando estamos creyendo por un milagro de Dios, por una respuesta de Dios. Dice, y es lo que yo quiero que usted se lleve esta mañana. Dice que en medio de esa circunstancia que no se miraba que pudiera cumplirse las promesas que Dios le había dado por causa del pacto que Dios tenía, que tuvo con él o hizo con él, él dice que hizo algo poderoso que usted quiero que haga: dando gloria a Dios. ¿Sabe qué significa dando gloria a Dios? Alabarlo, glorificarlo. Gracias, Señor. Tengo un pacto contigo, mi Dios todopoderoso. Ese pacto es mucho mejor que el antiguo pacto. Este tiene mejores y mayores promesas. Tú tienes un pacto conmigo, Señor. Te alabo. Usted le está dando gloria a Dios, en vez de decir: ¿por qué Dios ya no me contestó? Y el pastor ha dicho que tenemos una relación de pacto con Dios y no miro cambios. Pero usted, en medio de esta situación, exactamente como estaba Abraham hizo algo: le daba gloria a Dios. En otras palabras, echaba un buen servicio personal de adoración a nuestro Dios, en medio de la situación que todavía posiblemente no había cambiado. Todavía no se miraba que la promesa pudiera cumplirse. Pero dice algo más todavía. Versículo 21: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Esto es muy poderoso. Plenamente convencido. Plenamente convencido quiere decir plenamente persuadido. Yo estoy confiado plenamente. Me dejé persuadir por la palabra de Dios. Me dejé persuadir por el Espíritu Santo. Me dejé persuadir por el conocimiento que tengo del pacto que Dios hizo con mi padre Abraham. Porque mi padre es Abraham, porque fue el padre de la fe. Y usted es salvo no por obras, sino por medio de la fe.
Por lo tanto, usted entra en esa relación familiar y usted tiene que hacer lo mismo que hizo nuestro padre Abraham por medio de la fe. ¿Cuántos están aquí? Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él, oiga bien eso, anote eso. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos creen que el Señor Todopoderoso levantó a Jesús de los muertos? También entonces usted entra dentro de la fe misma de Abraham. La fe de Abraham era, dice, y no solamente con respecto al que escribió que le fue contada, o sea, respecto a Abraham, sino también con respecto a nosotros, quienes ha de ser contada. La misma fe o la misma condición de relación que Abraham tenía con Dios es la misma condición que nosotros tenemos el día de hoy. Hay un pacto que está vigente hasta el día de hoy. Un pacto, como dije, con mejores y mayores promesas. Y Dios quiere hacer posible, escúcheme bien, que las promesas de ese pacto sean una realidad para nosotros. En estas promesas hay muchas cosas. Es lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 6. Cuando usted le oren al Padre por causa de esa relación con el Padre, ustedes deben de orar para que venga su reino y que la voluntad que se hace en el cielo se haga en medio nuestro. Usted, como relación de hijo y de esa relación de pacto, usted puede llegar a un punto de creer y hacer por medio de la fe que el ambiente, todo lo que está en el reino, puede hacer que descienda y se manifieste donde usted está. Porque donde usted está, no importa el lugar donde usted esté, usted allí donde usted vive es un hombre de pacto, es una mujer de pacto. Las cosas tienen que cambiar por causa del favor de Dios, pero Dios necesita una respuesta de fe para creer en todo lo que Él le ha dicho. No dudar, no dudar. Si el médico, por ejemplo, lo he dicho en otra ocasión, le da un diagnóstico de enfermedad, hay una promesa, escúcheme bien, dentro del pacto de que Dios iba a ser tu sanador. Si se siente como que está con depresión, cosas que le quedan, usted, hay una promesa de liberación para usted. Amén. Usted no, dentro del pacto, Dios no tiene previsto de que usted sea derrotado, a menos que usted viole el pacto. Con eso termino. ¿Cuándo violamos el pacto? Cuando desobedecemos a nuestro Dios, cuando desobedecemos su palabra, cuando desobedecemos lo que Dios demanda de que nosotros tenemos que responderle a Él en cuanto a caminar de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra. Entonces, si tomamos decisiones equivocadas, como por ejemplo de pecar, violamos el pacto. Y al violar el pacto, entonces no hay protección, no hay beneficios, no hay nada de parte del Señor. Es más, Dios espera, Dios es tan misericordioso que Dios espera que nosotros nos arrepintamos para activar el pacto de nuevo sobre nuestras vidas. Pero si nosotros decidimos caminar de acuerdo a su voluntad, el pacto estará continuamente vigente sobre nosotros, y llegará un momento, escúcheme bien, donde se van a activar todos los beneficios del pacto sobre usted. Usted tiene que ver la lista de Deuteronomio 28 y ahí se va a dar cuenta todos los beneficios
que tenemos cuando nosotros caminamos en esa dimensión de pacto. El pacto fue ratificado, sellado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y usted es un pueblo de pacto. Por eso yo le quise enseñar esta mañana la fuerza, la autoridad y el poder que trae el pacto. Es un pacto firme, seguro en Dios. Por eso es que Abraham, por ejemplo, fue un hombre de pacto. Imagínense que dice la Escritura que le voy a decir algo poderoso. Dios tiene relación con los hombres y mujeres de pacto continuamente y le cuenta secretos, le da revelación a los que caminan en su pacto. En el libro de Génesis, Abraham fue un hombre de pacto, y los que son hombres de pacto y caminan en ese pacto se van a constituir en amigos de Dios. Abraham se constituyó en amigo de Dios, y los verdaderos amigos se cuentan secretos personales, porque este amigo no los va a ir a divulgar, sino que va a encontrar alguna respuesta o algo, o a tratarle de aconsejar o ayudar. Dios va con su amigo de pacto, con Abraham, y le dice: Abraham, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Es tremendo. Por eso es que le digo, hemos perdido la relación de pacto y no estamos ni obteniendo los beneficios de ese pacto, sino que no hemos sido confiados, no hemos sido confiables tal vez para el Señor, porque en el pacto, esa relación de pacto nos lleva a una amistad, una relación muy profunda. Y Dios, como cuenta, mire qué tremendo que no pudo destruir a Israel porque se acordó de que tenía un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora viene, en esta ocasión que le estoy diciendo, viene con Abraham y le dice: voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, su peor pecado era que había homosexualismo, había pecado de inmoralidad y todo, porque dice la Escritura que allí en esas ciudades vivía Abraham con su sobrino Lot, y Dios decidió destruir las ciudades, pero primero contó con su amigo de pacto, Abraham. Y entonces Abraham tuvo la misma posición de Moisés, porque el amigo de pacto con Dios tiene el mismo corazón de Dios, tiene la misma compasión de Dios. ¿Qué le dijo Moisés a Dios? Acuérdate de Abraham, de Isaac. Y dice que se arrepintió Dios, porque la oportunidad era: te voy a levantar a ti y sobrenaturalmente, como sea, voy a sacar una nación de ti, porque me place, le estaba diciendo Dios a Moisés. Mientras que ese pueblo lo voy a destruir. Los que son amigos de Dios tienen compasión por los demás. ¿Está escuchando? Tiene compasión por el perdido, tiene compasión por los hermanos que le fallan a Dios. A veces hasta llora uno y dice: ¿cómo es posible que este hermano falle de esa manera? ¿Cómo es posible que esta hermana haya fallado de esta manera? Y eso lo motiva a uno a caer delante del Señor y a llorar por los pecados de otros. Y entonces Dios le dice: voy a destruir a Sodoma y Gomorra, porque el pecado ya llegó. Viene Abraham y empieza a interceder. ¿Y qué si hubiera tantos justos? Y el Señor le dice: por esos. Y yo creo que le da los números. Eso me está viniendo ahorita. Y dice: por esos justos no destruiría Sodoma. Y le va bajando el número, no sé si 10 o 5 y cosas. Abraham se está poniendo como intercesor, como hombre de pacto con Dios,
como influencia que tiene con Dios, está pidiendo porque Sodoma y Gomorra no sea destruida. Hasta que llega un momento donde no hay casi ningún justo en Sodoma y Gomorra. Estaba de todo tipo de pecado que Dios dice: sal, porque mientras tú no salgas, yo no puedo destruir a Sodoma y Gomorra. Es increíble la influencia que tiene un hombre de pacto, una mujer de pacto, caminando en obediencia de acuerdo a la palabra de Dios. Tiene influencia con Dios. ¿Cuántos quieren tener influencia con Dios? Tiene que caminar en esa relación de pacto. En la relación de pacto no hay nada entre Dios y el hombre y la mujer de pacto que esté separando. Algunas acciones que vayan en contra de la voluntad de Dios no tienen que separar esa relación. Caminamos en obediencia. Si en algún momento cometieron pecado de mentira o de algo, de decir nada más, inmediatamente vamos a ponernos a cuenta con Dios y seguimos en esa relación de pacto. Amén. El próximo domingo le voy a hablar acerca de cómo el enemigo impugna el pacto. Se van a dar cuenta cómo el enemigo, por un errorcito que nosotros cometamos, se nos viene encima y dice: ya no puedes seguir siendo un hombre de acuerdo al corazón de Dios o una mujer de acuerdo al corazón de Dios. Mira lo que hiciste, mira cómo fallaste, mira, ya no buscas de Dios, ya Dios se olvidó de ti. Y empieza el enemigo a tratar de violar aquella relación de pacto que Dios tiene y mantiene con nosotros. Y nosotros tenemos que de alguna manera levantarnos y decir: bueno, si le fallé y esto de alguna manera trajo desobediencia ante el Señor, quiero ponerme a cuentas con el Señor y volver a mi relación de pacto con el Señor. Si usted hace eso, miren, le voy a decir algo: mantener esa relación con Dios, necesita usted tener todos los días comunión con el Señor, diariamente, para mantener esa relación de pacto. Porque cuando usted viene a orar delante del Señor, usted no puede orar si usted maltrató a alguien o mintió o dijo algo. No va a poder orar, no va a poder tener comunión con Dios si usted es sincero con Dios. Hasta que primero se pone a cuenta, entonces entra a su relación por medio de la oración con nuestro Dios. El problema de muchos es de que le fallan a Dios, ya no oran, ya no tienen intimidad con Dios, y poco a poco se va alejando de esa comunión con Dios, y de repente ya no andamos en esa comunión de pacto con el Señor, sino que al contrario estamos expuestos a que el enemigo aproveche esa situación para traernos lógicamente problemas de todo tipo, ¿no? Si es posible hasta destrucción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mantener esa relación con Dios por medio de mi comunión con Él, por medio de mi obediencia. Si desobedece, como le digo, póngase inmediatamente a cuenta y mantenga esa relación, porque Dios va a empezar a contar conmigo. Dios va a empezar a contar con aquella gente de pacto, con aquella gente que tiene la revelación de pacto. Él va a empezar a trabajar con ellos, así como trabajó con Abraham. Pero aparte de trabajar con Abraham, Abraham se volvió un hombre muy poderoso. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que usted, como gente de pacto, sea una gente poderosa y victoriosa. Amén. Cuando usted lee el capítulo 13 del libro de Génesis, dice que Abraham era poderoso y riquísimo en ganado, en siervos. Por la relación de pacto, Dios lo había engrandecido en gran manera. Dios quiere ver engrandecido a su pueblo. Dios quiere verlo engrandecido a usted, querido hermano.
Para que la gente diga: ¿y este qué? ¿Qué tiene? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está tan bendecido? ¿Por qué se le mira una posición de gobierno y de autoridad? Y que la gente diga: no se metan con él, porque este hombre y esa mujer tiene un pacto con el Dios Todopoderoso. A él no lo pueden tocar. Aún el enemigo sabe perfectamente que no lo puede tocar a usted, siempre y cuando usted mantenga esa relación de pacto con Dios por medio de la obediencia. Y cuando usted camina de esa manera, escúcheme bien, todo el cielo, todo el poder de Dios estará respaldándolo a usted. Amén. Dice que Abraham derrotó también a sus enemigos. Dios lo sacó antes. Dios está preocupado por la gente que camina en pacto con él. Lo va a guardar, lo va a cuidar, lo va a proteger hasta que sea el día de llevarlo a su reino celestial. Pero mientras esté aquí en la tierra, el hombre y la mujer que camine en pacto con Dios será guardado, será protegido y no será destruido. Amén. Entonces hay una fuerza en el pacto. Y yo quiero que usted salga de esta mañana de esta casa con la misma mentalidad de Abraham que le di en el capítulo 4 de Romanos. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, sabiendo que Dios era poderoso para cumplirle todo lo que le había prometido. El pacto y sus promesas están aquí en las Escrituras. Hay promesas que parecen imposibles para que usted las obtenga, pero Dios está comprometido a que esas promesas se cumplan en usted. Si usted está determinado a creerle a Dios que Él es poderoso para cumplir todo lo que le ha prometido. ¿Podemos confiar en ese Dios todopoderoso, sí o no? Dios nos está llamando a que realmente empecemos a confiar. Vienen tiempos difíciles donde tenemos que agarrarnos solo de nuestro Dios. Solo Él va a podernos sacar adelante. Solo Él. Y a la medida que los tiempos más sean difíciles, más poder disponible de parte de Dios habrá sobre nosotros, por causa del pacto eterno que tiene con nosotros a través de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. No son tiempos para que estemos afligidos. Afirme su pacto. Póngase en la relación correcta con Dios y crea que Dios va a cumplir la parte que le corresponde. ¿Cuál es la parte que le corresponde a Dios? Que Él es el más grande y que Él vela por aquellos más pequeños que tenemos una relación con Él. Amén, 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 amén. Yo quiero que esta mañana usted vaya con esa mentalidad y diga: no veo respuestas todavía, pero crea en esperanza contra esperanza. No veo respuesta a una necesidad. Alabe al Señor, glorifique el nombre del Señor. En cualquier momento Dios va a intervenir por causa del pacto que tiene con nosotros. Amén. ¿Aprendieron algo esta mañana? Levántese y diga: yo soy un hombre de pacto, soy una mujer de pacto. El pacto que Dios hizo con Abraham está vigente hasta el día de hoy y me alcanza a mí, porque el padre de mi fe es mi padre Abraham. Amén. Él es el padre de los que creemos por fe en nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Y Abraham, que le creyó a Dios. ¿Por qué le creyó a Dios? Porque él creía que era poderoso para cumplirle todo lo que le había prometido.